Ok, estamos hoy en el capítulo 3 de las leyes de Idut, las leyes de testimonios y testigos. Dice el Rambam así. Ayer, en el capítulo de ayer, un capítulo muy corto, estudiamos acerca de el tema de las Gishot, Hakirot y Bdikot. Hay tres tipos de interrogaciones que se le hacen a los testigos cuando vienen a dar testimonio para asegurar que están diciendo la verdad y que no están mintiendo. El primer tipo se llama Drishot Hakirot, que eso es cuál día, cuál lugar, cuál hora pasó lo que ustedes están diciendo que pasó. Esos son Drishot Hakirot. Después está Bdikot. Bdikot son aquellas cosas aquellas preguntas que son no tan importantes, y si hay un error, hay una discrepancia entre un testigo y otro, son las preguntas que no son tan importantes, por lo tanto no hay que preguntarlas. ¿Qué día, qué hora y qué lugar? Todo eso hay que preguntar para asegurar que están los dos hablando del mismo caso y tenemos dos testigos sobre el mismo caso. Pero los detalles acerca de cuál color era su camisa en ese momento, etcétera, etcétera, ejemplos así de detalles, eso es lo que llamamos Bdikot y no es tan importante. Entonces ayer vimos las diferencias, qué pasa si hay una discrepancia entre los dos testigos en el tema de las Bdikot, de estas preguntas no tan importantes, etcétera. Hoy vamos a pasar, siguiendo con este tema, de las distintas preguntas, interrogaciones que se le hacen a los testigos, pasamos al otro tema. Dice el Rambam así. Dice, Echad dinei momenot, ve'echad dinei nefashot bedrisha u'chakira. Shenemar mishpat echad yeh lachem. Dice en Levítico 24-22, dice Mishpat echad yeh lachem, van a tener una ley. ¿Qué aprendemos de ahí? Y aprendemos que las leyes monetarias, así también como las leyes de vida o muerte, son generalmente, o sea, siempre y cuando no hay una excepción puntual, pero generalmente tienen las mismas reglas. Por lo tanto, en el proceso de el testimonio, los testigos de los dos, o sea, tema monetario así como un tema monetario así como un tema de vida o muerte, se le hace las Drishot o Hakirot, se le hacen estas preguntas que mencionamos antes, se le hace a los testigos para asegurar que están dando testimonio correcto. Avalambruja Jamim, pero dijeron nuestros sabios que de Shelot Tinol del Pifnovin en de Mamon Sechin Drisha Hakira. כיצד אמרו עדים בפנינו לבד זה את זה בשנה פלונית, אף על פי שלא כיוונו את החודש ולא את המקום שהלווה בו ולא את המנה, אם היה ממטבע פלוני או ממטבע פלוני, עדותון קיימת. Dice el Rambam, pero para seguir con la regla que mencionamos muchas veces, que nuestros sabios tienen mucho cuidado a no complicar el proceso de préstamo de dinero. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente necesita dinero para hacer negocio, y si congelamos el sistema de préstamos, si se le complica al prestatario, al prestamista, ¿sí? Si se le complica al prestamista a prestar dinero, no va a prestar. Entonces el prestatario no va a tener dinero para hacer negocio y se va a quedar todo estancado. ¿Sí? Por lo tanto, dice Rambam, instituyeron nuestros sabios que en el caso de préstamos de dinero y otros casos como vamos a ver ahora, no hacemos estas preguntas para complicarle la vida a los testigos. ¿Cuáles son estos casos? Dice Rambam así. En el caso que dice, Bamet Barim, vamos a leer en la Bet y después decimos las dos juntas. Dice, Bamet Barim Amurim, Behodot Valvot, Matanot Mejilot, Kiyot Hermanot, Dekrasot, Sijin Rishav Girab, Vein Tzarech Lomar, Makot, Begalot, Vejen Imra Hadayan, Shehadim, Merume, Vechshash, Lot, Tzarech Rishav Girab. Dice el Rama, en el caso que estamos hablando de un préstamo o de un regalo, que alguien le regaló dinero a otro, entonces en ese caso no tenemos que asegurar que los dos testigos dicen los mismos detalles acerca de en qué hora pasó, etcétera, etcétera.
siempre y cuando no tenemos una razón por la cual sospechar que estos testigos están mintiendo, entonces le creemos, no le hacemos estas preguntas tan complicadas. ¿Para qué? Para que una persona no diga, mira, yo voy a prestar dinero y después no voy a tener testigos o mis testigos se van a equivocar en un detallecito y nunca me van a pagar el dinero de vuelta. No voy a recibir el dinero que yo le presté al prestatario. ¿Sí? Por lo tanto, no hacemos las preguntas tan estrictas con respecto a testigos de préstamos. Pero con respecto a otros temas, por ejemplo, las multas monetarias, cosas que implican una multa monetaria, entonces ahí sí se le hacen estas preguntas, porque ahí ya no pasa a ser un tema solamente monetario, sino ya pasa a ser como una multa, como algo, no es solo un tema de prestar dinero y que la persona, para cuidar el dinero de la persona que prestó. Estamos hablando acá de alguien que hizo algo que infiere ya una multa, entonces ahí sí tenemos que tener cuidado que los testigos estén diciendo exactamente la ley, el testimonio correcto. Halajá Gimel. אף על פי שאין עדי ממנות צריכים דרישה או חקירה, אם הכחישו העדים זה את זה בדרישות או בחקירות, עדות בטלה. Dice, aunque de entrada no hay que preguntarles a los testigos que están dando testimonio acerca de un préstamo, no hay que preguntarles exactamente qué día fue y qué hora fue, sino si ellos vienen y dicen, nosotros vimos que fulano le dio dinero a Mengano y le dio $100, entonces eso ya es suficiente para forzar a Mengano que le devuelva el dinero. No le tenemos que preguntar todas las preguntas que hacemos generalmente. No obstante, si ellos por sí mismos dijeron algunos detalles, y los detalles que cada uno de los testigos dijo fue una contradicción a lo que dijo el otro testigo, entonces ahí ya vemos que acá hay algo sospechoso, porque aunque nosotros no le preguntamos, pero de repente él fue y dijo, ah sí, el martes pasado, y el otro va y dice, ah sí, el domingo pasado, yo estuve ahí, entonces ahí ya hay razón por la cual sospechar, y ahí ese testimonio sí queda descalificado. Keitzad, ahora explica el Rambam lo que acabamos de decir. Dice así el Rambam. Dice, כיצד אחד אומר בניסן למה ממנו והשני אומר לא כי אלא באייר או שמר אחד בירושלים והשני אומר לא כי אלא בלוד היינו עדותו בתהילה. Por ejemplo, si uno dice que fulano prestó dinero a Mengano en Tishrei en el primer mes y el otro le dice Nisan en el sexto mes o en cualquier otro mes, el Rambam trae Iyar, o le dice que le prestó dinero en Jerusalén y el otro dice no, fue en otra ciudad. Entonces, ahí diciendo que los testigos se están discutiendo en cosas elementales, que de vuelta, originalmente no le hubiésemos preguntado acerca de eso. Pero ahora ellos dijeron y surgió una contradicción. Entonces ahí su testimonio queda descalificado. Así también, si están de acuerdo acerca de qué es lo que le prestó. Uno dice, le prestó un barril de aceite y el otro dice no, le prestó un barril de vino. Entonces de vuelta, siento que los testigos están diciendo, se están contradiciendo el uno al otro, quedan descalificados. Avalim emar echad mané shachor והשני אומר mané לבן זה אומר בדיוק העליונה היו קשיבה והשני אומר בדיוק התחתונה היו עדותן קיימת. אפילו אמר אחד מנה הלווה והשני אומר 200 חייב לשלם מנה שיש בכלל 200 מנה. וכן אם אמר אחד דמי חביל של יין יש לי בידו, וזה אומר דמי חביל של שמן משלם בחודש בדמים, וכן קורצת בזה. Pero, en el caso que no es una contradicción, sino que uno incluye al otro. O sea, uno dice, por ejemplo, un testigo dice que yo vi cómo le prestó 200, y el otro dice yo vi cómo le prestó 100. Entonces 100 están los dos de acuerdo, los dos están de acuerdo que le prestó 100. Por lo tanto, le tiene que pagar 100. O así también, si uno dijo, un testigo dice que le prestó una moneda negra y el otro dice le prestó una moneda blanca, entonces también eso no es una contradicción suficientemente grave como para mostrar que estos testigos están mintiendo. O si uno dice que fue en el segundo piso de la casa y el otro testigo dice en el tercer piso, también esos son errores pequeños que de vuelta no demuestran que este hombre
que alguno de los testigos está mintiendo, por lo tanto no descalifica su testimonio. Así también, si le dice, un testigo dice que este hombre le debe al otro el valor de un barril de vino y el otro le dice no, le debe el valor de un barril de aceite, entonces le tiene que dar el valor del barril de aceite, o sea, del que vale menos en esa época. ¿Por qué? Porque de vuelta están discutiendo acerca del valor, entonces le tiene que devolver el valor el cual los dos están de acuerdo. Por ejemplo, si un barril de vino vale 200, si un barril de aceite vale 100, le tiene que devolver 100. ¿Por qué? Porque de vuelta es un detalle esto, no es tan importante como, no es un error tan importante como si un testigo dice que le prestó dinero el primer mes del año y el otro dice el sexto mes del año. Ahí ya es una diferencia muy grande. Acá es una diferencia bastante pequeña, por lo tanto eso no es suficiente para descalificar el testimonio de los testigos. Halajá Dalet. Din Torah Sheme Kablin Eidut. Din Torah Sheme Kablin Eidut Lo Bedinim Anov Lo Bedinim Nefashot Mipnei Eidim. Mipi Eidim Shenamar Pishnaim Eidim. Mipiem Velo Michtav Yadam. El testimonio tiene que ser dado de la boca de los testigos y no por escrito. Eso se aprende lo que dice claramente un Deuteronomio 17:6. Dice al Pishnaim Eidim, por la boca de dos testigos. De ahí aprendemos que necesitan dos testigos. De ahí también aprendemos que el testimonio tiene que ser verbal y no escrito. Pero nuestros sabios instituyeron que con respecto a esos temas monetarios, de vuelta, como dijimos antes, para que los prestatarios, los prestamistas, ¿quién es el que da el dinero? Me confundo de vuelta. ¿El que da es el prestatario o el prestamista? El dueño del dinero, el que le presta al otro, ¿es el prestatario o el prestamista? El prestatario, ¿no? El prestamista. Ok, el prestatario es el que recibe el dinero. Ok, entonces, de vuelta, para que el prestamista no se abstenga de prestar dinero, entonces instituyeron nuestros sabios que si escriben los testigos sobre un contrato, eso también es suficiente testimonio, aunque en general la Torah dice que tiene que ser verbal y no por escrito. Pero cualquier otro caso, incluyendo un caso de una multa y todo lo demás, obviamente también algún castigo de latigazos o de exilio, etcétera, todo eso no puede ser juzgado basado a un testimonio escrito, sino tiene que ser todo testimonio oral. כל עד שנחקרה עדותה בבית דין, בין בדינים ובין בדינים אחרות, אין יכול לעזור בו. כיצד? אמר מוטה הייתי, שוגג הייתי, ונזכרתי שאין הדבר כן, לפחדו עשיתי, אין שומעים לו, אפילו נתן טעם לדבריו, וכן אינו יכול להוסיף בעדות תנאי. כללו של דבר, כל דברים שאמר העד, אחר שנחקרה עדותה שיבוא מקרא ביטול העדות, או הוספת תנאי, אין שומעים לו. Dice el Rambam algo muy interesante, que un testigo, después que le hicieron todas estas preguntas, estas interrogaciones, y llegaron a la conclusión que él está diciendo la verdad, y juzgaron basado en su testimonio, no puede decir que no puede volver sobre lo que dijo. No puede decir, no, lo que dije fue un error, y solo lo dije porque me estaban presionando, o solo lo dije por esta razón, o por la otra razón, etcétera, etcétera. No importa, dice el Rambam, inclusive si da una razón por la cual dijo lo que dijo. ¿Sí? Inclusive si da una razón por la cual dijo lo que dijo. Dice, no dije eso porque, no sé, mi primo es amigo de bla bla bla.
No importa, dice Rama. Una vez que le hicimos todas estas preguntas y todas estas interrogaciones, estamos seguros que si no hubiese sido verdad lo que él dijo, él hubiese caído en estas interrogaciones. Por lo tanto, no le creemos la segunda vez. Alajá Vav. Testigos que escribieron su testimonio, que su testimonio está escrito sobre un pergamino, sobre un contrato, es como si ellos hubiesen ya dicho su testimonio en la corte, por lo tanto no pueden no pueden retraer, ¿cómo se dice? No pueden volver a sus palabras, no sé cómo se dice. They can't go back on their word, se dice en inglés. Babet Varim Amurim, que ya le caiga Mashtar Shalom y Pihem, que Gon, retractarse. Ahí va, gracias. Babet Varim Amurim, que ya le caiga Mashtar Shalom y Pihem, que Gon Shayu Sham Edim Sheze Ktav Yadam, או שהיה כתב ידם יוצא ממקום אחר, אבל אם יהיה אפשר לקיים את השטר, אלו מפיהם ואמרו, כתב ידינו הוא זה, אבל אנוסים היינו, קטנים היינו, קרובים היינו, מוטים היינו, הרי אלו נאמנים לבטל השטר. Cuando decimos esto, que inclusive cuando el testimonio es un testimonio que ellos escribieron sobre un contrato, que no pueden retractarse, eso es si nosotros podemos confirmar este testimonio escrito sin la ayuda de estos testigos. Pero en el caso que no tenemos manera de confirmar la manuscrita o cualquier otro tema que nos deshabilita de confirmar que este testimonio escrito es un testimonio verdadero y los necesitamos a esos testigos para que vengan a dar testimonio acerca de lo que ellos mismos escribieron, entonces ahí sí les creemos cuando dicen que esto es nuestra mano escrita, pero fuimos forzados, o fuimos esto, fuimos lo otro, bla bla bla. ¿Sí? Alajá Zain, Amru psulei dutainu be'aveira o shochad lokachnu alei dutzu eno nemanim she'enam esim et rasha ad sheyaidu alav edim shu rasha. Otra cosa es el ramo muy interesante, que en el caso que los testigos dicen sobre sí mismos, nuestro testimonio es verdadero, pero no pueden tomar nuestro testimonio porque nosotros fuimos reshaim, fuimos hombres malvados en ese momento. Que un rasha, una persona que transgrede una verá, transgrede, peca públicamente, por ejemplo, en distintos casos, que no puede servir como testigo, entonces no les creemos. ¿Por qué? Dice el Rambam, hay una regla general que se usa mucho en el Talmud y en la Halajá, que dice, Ein Adam misim atzmo rasha. Una persona no se puede calificar a sí mismo como una persona malvada, como un rasha. Una persona no lo hace, psicológicamente una persona no lo hace. Si lo está haciendo es por alguna razón, naturalmente una persona no lo hace. Por lo tanto, si ellos dicen nosotros somos gente malvada, no se les cree. Así también, si ellos dicen así también si dicen que nosotros no vimos esta transacción, que nosotros escribimos, que nosotros sí vimos. Si nos dicen que escuchamos que le dijo que le va a prestar dinero, pero nunca vimos el préstamo mismo, tampoco se les cree. Shamid al-Ashtar amaná que meid besheker. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en definitiva lo que están diciendo es que ellos son mentirosos y una persona no se le cree cuando dice yo soy un mentiroso. Porque al decir que ellos no vieron el préstamo, sino que solo vieron como le dijo que le iba a prestar en un futuro, entonces en definitiva estás diciendo que él firmó falsamente. Y una persona no dice eso. Alajajet, Amru Aidim Shtar Mecher Ze Moda'a Nimsera Lanu Alav Afapi Shektav Yadam Yatzam Makom Acher Harei Eilu Nemanim. Dice Rambam, si los testigos dicen
si los testigos dicen que nosotros firmamos este contrato que dice que fulano le vendió o le dio tal cosa a Mengano, ¿sí? Pero después vino el vendedor y nos dijo a nosotros que lo tuvo que vender forzosamente, o sea, no lo quiso vender. Entonces ahí sí se les cree a los testigos. הלכה ט' אמרו על תנאי היה שטר זה, אם היה הכתב ידם יוצא ממקום אחר אין נאמנים, ואם אין השטר מתקיים אלא מפיהם נאמנים ואומרים לבעלי הדין כמו התנאי ובוא לדין. En el caso que ellos dicen esto es un contrato verdadero, o sea, la venta o el préstamo pasó, pero había una condición y hay que ver si la condición, o sea, en el caso que lo vendieron estaba vendido por condición y hay que ver ahora si la condición se cumplió o no. Si la condición se cumplió o no. Entonces ahí depende, como dijimos antes, si ellos son la única base de referencia para su mano escrita, o sea, no tenemos otra mano escrita de estos mismos testigos para poder comparar y para poder reafirmar a este contrato. Entonces, siendo que este contrato está completamente basado en su testimonio, le creemos de la misma manera que creemos lo que ellos escribieron, creemos cuando dicen que en ese momento también había una condición y la condición hay que ver si se cumplió. Pero si podemos reforzar este contrato, podemos confirmar este contrato con el testimonio de otra persona o de alguna otra manera, entonces ahí no le creemos cuando dicen eso. הלכה י' אמר אחד מן העדים על תנאי היו הדברים, השני אומר לא היה שם תנאי, הרי כאן עד אחד. En el caso que un testigo dice que este testimonio, este contrato fue escrito en base a una condición y hay que ver ahora si la condición se cumplió o no. Y el otro testigo dice nunca hubo una condición. Entonces acá lo que pasa es que queda solo un testigo, porque hay un testigo contra el otro, entonces solo se lo puede creer a uno. Alajá Yud Alef Gam Bedinei Mamonot, así también con temas monetarios. Kablin Edut Elon Bifnei Baldin. Solo se puede recibir testimonio en frente a el demandado. O sea, los testigos solo pueden dar su testimonio cuando están parados en la corte en frente al demandado. אם היה בלדין חולה, או שהיו עדים מבקשים לילך למדינת הים שלחו לבלדין ולא בא, הרי לא מקבלים עדים שלא בפניו. En el caso que no es posible porque el demandado está enfermo o no está presente en ese país, entonces se puede recibir testimonio no enfrente. Esto estamos hablando de testimonio verbal. O sea, el testimonio verbal tiene que ser enfrente, los testigos tienen que tener la cara para poder decir su testimonio enfrente del demandado. En el caso que se puede. Con respecto a un testimonio escrito, entonces ahí ya es otra cosa, eso no tiene que ser verificado en frente de del demandado porque es algo escrito, o sea, no están los testigos acá. אפילו היה עומד וצווח ואומר שטר מזויף הוא, ידי שקר הם פסולי עדות הם משגיחים בו אלא מקיימים את השטר, ואם יש לו ראיה לפסול יפסול. Inclusive es el demandado, dice en ese momento que son testigos mentirosos y que el contrato es un contrato falso, etcétera, etcétera, y está gritando, no lo escuchamos. O sea, lo importante es que está ahí presente y si los testigos tienen la fuerza para dar su testimonio, entonces si el demandado quiere refutar al testimonio de los testigos, va a tener que refutar el testimonio, va a tener que traer testigos para comprobar que estos testigos son testigos falsos, o de cualquier otra manera que se pueda refutar los testimonios, pero con decir que estos testigos son testigos falsos o que ese contrato es un contrato falso, no va a hacer nada. Al-Habit Bet, Kol mi sheyesh lo raya beidim, metapel beidim ad shevo le bedin, vim yodu bedin shebal dino alam, וטען התובע שעדים מפחדים מבעל דינו שיבוא ויעידו לו, הרי בית דין כופין את בעל דינו שיבוא הוא העדים וכן כל יתר בדברים אלה ודנים בהם להלן. Dice el Rambam, cuando el demandante tiene testigos,
que él puede traer para comprobar su lado de la disputa, entonces él se ocupa de ellos hasta que los trae a la corte. Si la corte en el caso que la corte sabe que el demandante es una persona fuerte y es una persona muy testaruda que va a hacerle problemas a estos testigos y por lo tanto el demandante tiene miedo de traer sus testigos, los testigos no quieren traer, entonces ahí la corte demanda de el demandado, o sea, esa persona fuerte y testaruda, que él traiga testigos para comprobar que él es inocente. ¿Por qué? Porque el demandante tiene miedo de traer esos testigos porque esta persona es una persona fuerte, el demandado, y quizás le va a complicar la vida a él o a los testigos si trae testigos. ¿Sí? Entonces esto es en general, dice Rambam, es una regla general con respecto a, en el caso que la corte conoce que uno de los dos lados es una persona, o sea, una persona testaruda y una persona fuerte, o en inglés se dice un bully. No sé si hay traducción, un peleón me traduce acá, un matón, un peleón. Entonces ahí la corte toma eso en cuenta y pide del otro lado, o sea, pide de esa persona misma que él traiga testimonio. ¿Ok? Con esto concluimos el shiur de hoy. Y él dice que